Santiago quiere enseñarnos y decirnos lo que nos va a ayudar a pasar las pruebas, las dificultades, va a ser un espíritu humilde. Es tan interesante para mí a veces tratar con personas que están en medio de una situación sumamente difícil y tienen una arrogancia, un orgullo que no les deja ver lo que Dios pudiera estar. Eso incluye aún los creyentes. Así que Santiago nos quiere advertir al respecto. Recordemos que Dios está trabajando en nosotros para madurarnos, perfeccionarnos, desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Quiero que vayan un momento a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, para que vean lo que el apóstol escribe a los hermanos que están en Colosas, casi al final del capítulo 1, versículo 28, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta del apóstol siempre fue ver en otros creyentes a Cristo en ellos. Y por eso él trabajaba duro, para lo cual dice: también trabajo luchando según la potencia de él. Si bien es cierto, él ponía todo de su parte, él tenía que reconocer que era solo Cristo quien podía desarrollar en nosotros el carácter de él. Ustedes me han oído decir muchas veces: si yo soy un cristiano que hace 5 años era lo que era y hoy todavía sigo siendo igual, algo está mal contigo. No estás creciendo, porque él quiere, si soy el mismo mentiroso de hace 5 años, o el mismo que se enoja por todo hace 5 años, bueno, es que Dios así me hizo. No, Dios quiere cambiarte, hacerte con el carácter de Cristo Jesús. Imagínese si alguien entra y porque usted es cristiano, le escupe. Siempre uso ese ejemplo, y ustedes me lo han oído, que lo he dicho varias veces, porque yo pienso mucho en lo que yo podría hacer, cómo sería mi reacción, y para serles franco no tengo la menor idea. Espero reaccionar, ¿verdad? Dios lo bendiga. Pero no sé. Eso va a decir mucho de lo que Cristo puede estar haciendo en mi vida. Dios siempre está trabajando. Y lo que va a ayudar al cristiano a través de las pruebas, por más difícil que sea, es un espíritu humilde. Reconocer que Dios está en medio de lo que puede estar haciendo, aun cuando no podamos entender nada, porque Él siempre está trabajando. Y para poder perseverar en las pruebas, se requiere de un espíritu humilde. A pesar de mi condición financiera, social, intelectual, Dios trabaja con todos nosotros. Entonces, esta porción que vamos a ver hoy habla de los ricos y de los pobres, y me gustaría preguntar quiénes son ricos y quiénes son pobres. Pero les voy a decir algo: en este lugar, ahorita mismo, aquí no hay un solo pobre. No hay ni un solo pobre. Bueno, hermano, pero si usted viera la casa en la que vivo, vive en una casa mejor la que tenía donde viene. O posiblemente no, pero eso no es lo que lo va a definir a usted. Las posesiones no es lo que me define, no debiera definirme a mí como hijo de Dios. Pero a lo mejor usted me dice: bueno, pues yo estoy en medio de una situación difícil. En este momento hay una familia que está pasando por una situación muy difícil, porque ayer perdieron a su madre. Y eso es muy difícil. Algunos de ustedes han perdido a través de los años un ser querido. Muchos de ustedes no han podido salir e ir. En muchos de nuestros países no esperan, ¿verdad? Morimos hoy y nos entierran ayer. Entonces, es rápido. Y no tenemos esa bendición, ese privilegio. Pero imagínense lo que puede estar pasando. No hay palabras que uno pueda decir. El asunto es: ¿cuál es mi actitud en medio de esta prueba? ¿Cómo es? Porque a veces puedo reaccionar en una forma: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Tenemos la tendencia también de pensar de que si uno es rico, le va a ir mejor que a los pobres, porque vamos a sufrir más. Y yo a eso dije sufrir más, vamos a sufrir, como si yo fuera pobre también. Hermanos, no somos pobres.
Tal vez tenemos menos que otros. Y siempre que usted se compare con alguien que tiene 4 autos en la cochera o en el garaje y usted tiene solo una bicicleta, tal vez tiene más, pero tal vez es que usted ha decidido hacer ejercicio. Quiero que vean lo que Santiago va a querernos enseñar. En las pruebas, la humildad es clave. Es lo que te va a ayudar a perseverar. Primero, Santiago se refiere al hermano de condición humilde. Mire lo que él dice. El hermano, versículo 9, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahora, cuando vemos esto de humilde, muchas veces lo damos por sentado de que hay una actitud de que el que es pobre es humilde. No. Hay pobres que son súper orgullosos y hay ricos que son súper humildes. Entonces, la posición, el tener, no determina mi actitud, aunque para algunos así es, lamentablemente. Pero esto era el santo al cual él se refiere, que económicamente era pobre. Ahora, posiblemente representaba a la mayoría de los que Santiago está escribiendo. Quiero que recuerden que cuando Santiago escribe esta carta, dice a los hermanos que están en dispersión. Es decir, estos hermanos habían huido, se habían ido por muchas partes. Quiere decir que quizás muchos de ellos, al salir, dejaron sus pertenencias. Algunos de ustedes están en este país porque escogieron venir, no porque los echaron de donde están y tuvieron que salir. Algunos de ustedes dicen, yo vine aquí solo con una maleta. Y puede ser cierto, ahora tiene quién sabe cuántas, ¿verdad? Pero estos hermanos posiblemente lo habían perdido todo, estaban en una condición, estaban huyendo, sus vidas estaban en peligro. Entonces, piensen esto, la prueba que ellos están pasando. No sé si hay alguna persona aquí que ha tenido que huir de su tierra, de su país, por condición de que lo van a matar porque eres cristiano. Porque eres creyente, sentencia. Yo creo que la mayoría venimos de países en donde eso todavía no se da. Ahora, se pueden dar otras cosas, otras presiones, otras circunstancias, pero el hecho de ser creyentes que yo voy a perder mi vida o la posibilidad de que eso pase, a lo menos aquí no existe todavía, y en otros lugares tampoco. Estos hermanos están dispersos. Recuerden el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, posiblemente Santiago está escribiendo a estos hermanos que están pasando por una situación dificilísima. Tienen que abandonar su hogar. Una de las dificultades es venir a una tierra diferente. Y no solo diferente, pero culturalmente diferente. No solo culturalmente diferente, pero el lenguaje. Es difícil. Yo no sé cuántos de ustedes hoy pueden testificar lo difícil que fue para ustedes acomodarse aquí. Para algunos es tan difícil que todavía quieren conservar su pequeña tierra donde están. Y a veces les va a costar acoplarse porque usted no quiere salir de esa burbuja, ¿verdad? Vengo de Costa Rica y entonces quiero hacer de mi vecindario, de mi cosa, todo como en Costa Rica. Es imposible. Y esto es lo triste, a veces quiero convertir a todos, no a Cristo, quiero hacerlos latinos. No es así. Ese no es el plan divino. El plan divino es que lleguemos a conocer a Cristo y Cristo va a acomodarnos en las culturas. Por eso nos podemos llevar tan bien a pesar de las diferencias culturales y sabrosamente de las comidas. Porque cada país tiene su riqueza en algún platillo exquisito, ¿cierto? No vamos a hablar de esos porque es cerca de la hora de la comida. Pero hermano, dice el hermano que es humilde condición. Cuando habla de esta condición, está hablando en realidad, y usé la expresión a las 9, que no tiene cama en que caer muerto. ¿Usan ustedes esa expresión? No tiene cama en que caer muerto. Algunos hoy día, ahora tengo tantas que puedo escoger en cuál caer muerto. Porque ya no es el hecho de que usted vive o en una condición tal que dice, no tengo ni en cama en que caer muerto. Porque gracias a Dios muchos de ustedes pueden decir, bueno, era, pero ya no es así. Y gracias a Dios, y qué bueno, está bien. Pero estos hermanos
habían perdido todo. O muchos de ellos, esa era su condición cuando salieron, cuando empezaron a correr, cuando fueron dispersos. Entonces Santiago se está refiriendo a ellos para decir, estos hermanos tienen que pasar por estas mismas pruebas, porque luego va a hablar de los ricos. Porque las pruebas no es solo para un segmento social específicamente. ¿Por qué? Porque Dios obra en todos nosotros, no importando mi condición. Quítese de su mente de que como soy cristiano, yo no voy a sufrir. Porque si es así, ¿cómo explicamos el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo explicamos sufrimientos que muchos hombres y mujeres de Dios pasaron? Parte de esta vida en la cual vivimos es que vamos a pasar por esto. Es una realidad a la cual no podemos escapar. La gran bendición que tenemos es que un día se acaba. Y un día en la eternidad no habrá dolor, no habrá lágrima, no habrá nada. Será una pachanga eterna. Imagínense. Y si no entendió la pachanga, la palabra que quiere decir pachanga es una fiesta. Eso debería ser yo, fiesta, porque todos sí sabemos lo que es fiesta, ¿verdad? A veces pienso que si uso una palabra puede tener una connotación no muy buena, como dije el otro día y no lo voy a repetir. Pero es algo que tenemos que considerar. No porque soy pobre o porque tengo menos, es que voy a sufrir menos. Ahora hay otro pensar. El pobre va a sufrir siempre más que el rico. ¿De dónde hemos oído eso? No tiene que, o sea, ¿por qué pensamos estas cosas? Porque a veces son las cosas que oímos y empezamos a creerlas. Pero miren lo que dice Santiago: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, no tenían por qué sentirse menos, no tenían por qué sentirse víctimas. ¿Puedo ser honesto, hermanos? Muchos de nosotros, por ser hispanos en este país, juegan de víctimas. Y digo juegan o jugamos porque si algo nos pasa, porque soy hispano. Un hermano hace muchos años me dice: hermano, estaba bien molesto porque no le habían dado la promoción a él. Y me decía, se la dieron al güero, ¿verdad? Para decirme al norteamericano. Y entonces le digo, oye hermano, pero no, sí, hay discriminación, a mí no me lo dieron. Digo, dime una cosa, ¿tú hablas bien el inglés? No. Le digo, te voy a decir algo, si yo fuera tu jefe, tampoco te doy la promoción. Porque ¿cómo me voy a comunicar contigo? Pero esta es la idea que a veces tenemos, porque somos de cierta lugar, de cierta cosa, y si es cierto, ocurre, hay discriminación, claro que sí, pero no es mi problema, es el problema de los demás. Y tú tienes que pensar qué es lo que Dios está haciendo. La actitud aquí es, en medio de este problema, en medio de esta catástrofe, en medio de esta circunstancia, ¿cuál es mi actitud? ¿Víctima? ¿O una actitud de humildad? ¿O eres un orgulloso que piensas que no debes sufrir solo porque eres cristiano? Bueno, hermano, pero yo voy a la iglesia, pero yo pertenezco a este grupo, yo estoy discipulando, yo estoy haciendo esto, yo estoy sirviendo esto. ¿Qué es lo que me estás diciendo? No debo sufrir porque hago todas esas cosas. No, vamos a, ¿por qué? Porque el Señor sigue formándonos. ¿Por qué dice entonces Santiago, gloríese en su exaltación? ¿Saben lo que está diciendo? No juegues de víctima, por el contrario, gloríate que eres hijo, hija de Dios. Esa es la bendición. Nunca se me olvida una vez que alguien me estaba tratando muy mal y yo le dije, usted no sabe con quién se está metiendo. Y como que eso fue como un reto para esta persona. Pensó que yo le iba a golpear o algo, porque primero cuando hacen eso, pues patitas, ¿para qué te quiero? Prefiero correr. Y recuerdo que fue una cara así rara. Dice, simplemente le digo, tenga cuidado porque soy hijo de Dios. Y recuerdo el cambio en su cara. No fue amenaza, pero sabe, aprendí una tremenda lección. Yo sé quién soy en Cristo. Y por eso Pablo escribe y dice a Timoteo, y le dice, yo sé en quién he creído.
Entonces el asunto aquí no es mi posición social o económica. El asunto es que yo me puedo exaltar en el hecho de que soy hijo de Dios. Porque ¿sabe cómo nos considera el mundo? Vayan a 1 Corintios capítulo 4 para que vean lo que el apóstol dijo a los hermanos de Corinto, de cómo lo veían muchas veces a él. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 13, miren lo que dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. ¿No es como el mundo ve a los cristianos? Hay gente que se refiere a los cristianos como la gente más tonta, más estúpida. Los cristianos es un montón. Los cristianos es para los pobres. Nosotros, los que tenemos una posición social, intelectual y tenemos dinero, eso no es para nosotros. Un pastor en Costa Rica empezó una obra en el norte del país y empezó a visitar y tocaba cada puerta. Y sale este señor de la casa y él entonces empieza a presentarte: soy fulano de tal y estoy empezando una iglesia aquí, me gustaría... Un momentito. Se volvió para su casa y dice: ¡María! Y María salió, su esposa, y él se fue. ¿Sabe lo que le dijo a este pastor? Eso es para mujeres. El evangelismo no es para mí. Y así piensan muchos, porque tienen una posición social. No es para mí. Por eso Santiago le dice: no se preocupen, el mundo los considera. Porque note lo que dice Corintios: hasta ahora como la escoria. No somos escoria, pero nos consideran como. Y es como el mundo nos ve, pero Dios dice: no son escoria, no son basura. Déjelos que piensen. Yo no puedo cambiar el pensamiento de otra persona. Si piensa que yo soy basura, déjelo. Un día se va a dar cuenta que no voy a estar en el basurero, que a lo mejor él o ella sí. No tengo que preocuparme. Actitud de humildad es lo que requiere el hecho para que tú puedas seguir hacia adelante y no caer en el peligro de que, bueno, es que soy. Pedro escribió algo tremendo, porque ante los ojos de Dios, Pedro está diciendo, podemos exaltarnos. Pedro exalta, miren 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 3, mire lo que escribe el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note la exaltación: que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El problema, hermanos, es que muchas veces no creemos esto. Y por eso sucumbimos. Gracias. Ahí está mi diccionario. Sucumbimos ante lo que el mundo quiere decirnos. Por eso es tan importante que crezcas. Por eso es tan importante tu actitud en la prueba. Porque al final de la prueba sales victorioso, victoriosa. Mucho más fuerte en el Señor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Nota lo que el apóstol dice? No se preocupen, vamos a pasar por pruebas. Es parte de la vida. Pero me gusta la expresión que usa, porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Ay, no, yo ya vengo padeciendo esto por 20 años. No se preocupe, 20 años a la luz del Señor es como un día. No para mí. ¿Cuál ha sido tu actitud? A lo mejor son 20 años por la actitud que tienes, cuando en realidad pudo haber sido un año o menos. Pero esa actitud que tienes a lo mejor te va a llevar a 40 años. ¡Wow! Por eso tengo que entender claramente que cualquiera que sea la prueba, Dios está en ella guiándome, ayudándome para seguir hacia adelante. Y no tiene que ver absolutamente para nada mi posición social, como él está diciendo aquí. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación,
como hijo de Dios, como hija de Dios, usted puede gloriarse en Él. Nadie está diciendo que es fácil. Por supuesto que no. No es lo que Él nos está diciendo. Absolutamente no será fácil. Pero sí puedo seguir adelante. Y nada va a obstaculizar lo que Dios está haciendo en mi vida. Excepto si usted deja que el enemigo le venza. Que es el intento de él. Que es lo que quiere lograr para que usted no siga. Quiere convencerte de que eres escoria, de que eres una víctima, de que eso no sirve para nada, que es solamente religión. Pero Dios dice, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, vas a salir adelante. ¿Cómo? No importa. Él te va a sacar. Es una realidad. Ahora, vea el otro lado del principio, versículo 10, porque ahora se vuelve a los que tienen dinero. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Las pruebas van a tocar a todos los estratos sociales. Va a afectar a todos, no importa cuánto tengas o no tengas. Tenemos que aprender eso bien, bien claro. A veces pensamos, como dije antes, que los pobres son los que van a sufrir más que los que tienen. Pero no es cierto. Cuánto ha habido de casos que hemos conocido que lo tienen todo. Sin embargo, su hijo o su hija mueren. ¿Les ayudó a tener? No. Un pobre, también podemos decir lo mismo. Bueno, pero de un pobre se espera, no tenía nada y murió. No. Porque en sus manos, Dios está haciendo una obra. Pero el que es rico en su humillación, lo que Santiago quiere comunicar aquí es el hecho: si tú tienes y confías en tus riquezas, estás perdido. Porque las riquezas no me pueden salvar. Me pueden dar de comer más, sí, y te puede dar una indigestión y morirte. Así que no es el hecho de tener más. ¿Qué hacemos con tener más? Bueno, ojalá seamos responsables y podamos. Hay tanta pobreza en el mundo, decimos. Se puede solucionar hasta cierto punto. Sin embargo, Cristo dijo a los pobres: siempre los tendréis. ¿Que podemos hacer mucho para ayudar a los pobres? Por supuesto que sí. El asunto es que muchas veces no lo hacemos. Y esa es otra lección aparte, ¿verdad? Pero así como el cristiano materialmente pobre se debe gozar y puede gozarse en las riquezas espirituales, el materialmente rico debe alegrarse en su humillación. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que sin Cristo no soy nada. ¿Cuántas veces alguien que ha tenido mucho queda en la calle y para esta persona es una fuerte humillación? Ojalá que esa humillación le lleve a conocer al Rey. Pero a veces la actitud es totalmente lo contrario. Y permanece esa actitud de orgullo. De orgullo. Bueno, yo soy el que, ¿verdad? Trabajo como cualquier expresión que usted quiera usar. Pero la idea es que un creyente que es materialmente rico, sano, bendecido físicamente, debe alegrarse también cuando vengan las pruebas. Porque estas te van a madurar, estas te van a perfeccionar, estas te van a hacer como Cristo, estas ojalá te hagan más humilde. Ese es el plan divino. Pero la actitud contraria nos puede llevar a problemas muy serios, muy serios. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Sí, una de las cosas que tenemos que aprender es que todo lo material es pasajero. Muchos de ustedes vinieron a este país y ahora tienen más, ¿verdad? Y hasta mandan fotos a sus países de regreso. Y sus seres queridos piensan que ustedes son multimillonarios. Y no pueden entender por qué usted no le manda más dólares. Ay, pero mire todas las fotos que me manda. Bueno, usted es culpable, ¿verdad? ¿Para qué le manda esas fotos? Y le manda, ¿verdad?, detrás de autos y no se dan cuenta que está en un parqueo y piensa que tiene 5 autos. Y entonces de pronto están, y ahora hay un énfasis en lo material y ahora toda la familia empieza a pedirte y pedirte que mandes y como no mandas, ¿qué te pasa? Eres un egoísta. Pero la realidad es que no quiere decirles que para poder tener lo que tienes que trabajar 24 horas al día, 7 veces a la semana.
y ya ni tienes energía, pero ni para las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ahora lo que ocupa todo tu lugar es lo material. Es lo material. Porque Él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué te está diciendo esto? Esto es temporal. Todo lo que tú tengas es temporal, y esto es una gran lección para muchos que tienen mucho. Siempre he usado un ejemplo como este. ¿Qué pasaría si, ojalá no pase, pero si llegas hoy a tu casa y está completamente vacía? Es decir, hasta limpia. El televisor aquel que acabas de comprar para ver el juego de los Chiefs ya no está. O cuando empiecen, ¿verdad?, los juegos de fútbol de la Copa América, siempre todas esas copas que todos ustedes se toman todo el tiempo, ¿ok? Y trae algunos disgustos y toda esa cosa. ¿Qué pasa si llegas a tu casa y nada? Hace una semana, yo tengo un carro pues un poquito viejo, ¿verdad? Va a cumplir 20 años, hijo, está bien viejo de veras. Es un Honda 2000 y me robaron ¿cómo se llama eso? El catalizador. Cuando me monto al auto y lo arranco, era un escándalo. Yo me sentí en mi juventud, cuando uno quiere impresionar, de tener un auto que haga bulla, que es una barbaridad. Supe que se lo habían robado. Digo, pero este es un carro súper viejo, ¿por qué se lo roban? Y cuestión de segundos, lo trágico fue que al cortaron también mi línea de frenos. Entonces, pero saben, hermanos, tal vez si hubiera sido uno del año 2019, a lo mejor me hubiera dolido más, no sé, pero es algo material. Gracias a Dios se reparó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasaría de veras si de pronto ya no tengo ese auto que tanto que he trabajado? Ese BMW que manejas, ¿ah? O el que ya compraste que es del 2020, wow, ¿ah? Porque, ¿verdad? El que viene, ya, el último modelo. ¿Está mal que tengas? No, por supuesto que no. El asunto es, ¿has puesto tu confianza en esto? Hay un ejemplo en las Escrituras, y quiero que vayan ahí a Job. En Job, este hombre era millonario. Hoy pudiéramos decir era billonario. ¿Ok? Para que tengan esto en mente. Era un hombre que tenía todo, absolutamente todo. Podía tener 5 BMW en su parqueo. O sea, obviamente no lo tenía porque tenía seguro camellos de último modelo, no sé, pero este hombre tenía todo. Y en el primer capítulo del libro de Job se nos dice cómo empieza a perder todo lo material. Y en cuestión de un par de días, pierde absolutamente todo. Y lo que es más trágico, pierde a sus 10 hijos. Y noten la reacción de este hombre. Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esta era una expresión de aquellos días de no saber qué hacer. Era tal la angustia de este hombre que se rompe sus vestidos, su traje, su túnica. No sabía qué hacer. Desesperación. Pero note lo que hace. Va y adora. Reconoce que Dios está haciendo algo. ¿Entiende? Tal vez no tiene absolutamente nada. Vienen sus 3 amigos y lo aconsejan mal. Pero este hombre perdió todo de la noche a la mañana. Y dice Dios que él adoró a su Dios. Aún más, mire lo que sigue escribiendo, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre, algo que todos nos podemos relacionar, ¿verdad? Así es como usted vino al mundo. ¿Se acuerda? Hoy día hasta lo ponen en Facebook, qué barbaridad, ¿verdad? Pero bueno. Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué es esto? Humildad. Nada
nada pudo hacer. Y hermanos, ustedes y yo no podemos entender lo que este hombre puede estar pasando. Acaba de perder a 10 hijos. Solo aquellos que han perdido un hijo o una hija entienden lo que es eso. Multiplíquelo por 10. Entonces no hay ninguno de nosotros aquí que pueda decir, oh, esto es tan difícil, es que... Y posiblemente lo pueda decir, pero nadie de nosotros ha sufrido ni sufrirá ni una décima parte de lo que este hombre sufrió. Sin embargo, él entendió que las posesiones no tenía que ver absolutamente nada. Nada con su relación con Dios. Por eso reconoció a Dios, le dice que le adoró. Y después dije, bueno, yo de todas maneras vine desnudo, no me puedo llevar el BMW, aunque te sepulten en él. Interesante sería, ¿verdad? Si usted quiere llevárselo, dígame dónde lo va a tener, yo le ayudo, ¿verdad? Y ya después de que usted se va, pues déjeme las llaves también, porque ya después yo lo puedo usar y usted ni cuenta se va a dar. Pero hay esta idea. La idea aquí, en quién pones tu confianza. Quiero que recuerden lo que acabamos de leer, porque la lección aquí es todo es temporal. Mire lo que sigue diciendo, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Vivimos en una era en que tenemos mucho énfasis en lo físico. Por eso tanto dinero se gasta en los gimnasios. ¿Verdad que ahora usted, el hombre, quiere tener un paquete de 6 aquí? Bueno, yo tengo como 20, ¿verdad? Pero y ya queremos ya ir a esos clubes y todo, y tan importante para nosotros lo físico. Las mujeres también. ¿Cuánto dinero y en algunos casos no hay mucha esperanza, ¿verdad? En la mayoría sí va a hacer efecto, en algunos por más que, ¿verdad? Pero hay algo en nosotros que queremos cambiar todo. A veces tiene que ver con el hecho. O sea, si tenemos que hacer algo, hágalo. Pero lo que Santiago quiere decir, ¿saben qué? No pongan énfasis en lo físico, porque esto perece, esto se acaba. El cuadro aquí son las flores y el césped en Israel, que en mayo se veía preciosísimo. Más bien, en febrero se veía preciosísimo, en mayo ya no había nada. Es como aquí en la primavera. Lo que deseamos la primavera. Para el otoño ya no queda nada. El otoño, lo bello del otoño es el inicio, cuando los árboles cambian de colores, pero después ya no nos gusta porque no queda una sola hoja. Y todo es tan pelado, decimos. Ya puedo ver al vecino. ¿Y qué pasa? Hasta a veces es un poco deprimente. Recuerden lo que Pedro dice en 1 Pedro 1:4 que acabamos de leer. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es interesante que esa palabra inmarcesible significa no se marchita. No se marchita, porque la vida en Él es una vida eterna. Es una vida real, es algo genuino, no es algo temporal, es algo que es genuino y poder ayudarnos a vivir en este mundo, no importa lo que venga, no importa lo que venga. Por el contrario, lo que venga nos va a ayudar a crecer, a ser mejores hombres y mujeres de Dios. Queremos evitar muchas veces las dificultades de esta vida. Ahora, tenemos que reconocer que algunas de las dificultades que algunas veces pasamos, consecuencia de nuestras decisiones. Pero la gran mayoría de ellas a veces no tenemos control absoluto. A veces no tenemos control. Y es cuando tenemos que aprender. De la misma manera, el problema que Santiago dice, el rico va a tener problemas porque pone su confianza en su riqueza, en lo que tiene, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Noten lo que dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Él no está diciendo que por ser rico sus empresas se van a marchitar. Él está diciendo que por ser rico y poner tu confianza en
las riquezas se marchitarán. Porque el pobre muchas veces pone su confianza en que es pobre. Y porque es pobre le va a ir bien. Porque es pobre. Y Dios me ama más por ser pobre. Y por eso hasta juego de ser pobre. No. Gracias a Dios por los pobres, gracias a Dios por los ricos. Todo tiene que ver con la actitud. Porque yo creo que muchas veces desarrollamos actitudes hacia los que más tienen. Solo porque tienen más. Y seamos honestos, algunos de nosotros quisiéramos ver a más de un rico en la calle. Y sí, hay hombres que wow. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. La lección aquí, ¿en quién pones tu confianza cuando vas por la prueba? Hace unos días la hermana Alicia Hernández compartió un testimonio, o más bien una oración con nosotros. Y ella mencionó que su hermano en México había sufrido un asalto en su propia casa. Entraron y con armas les quitaron todo. Él tenía una pequeña abastecedor en su casa, le robaron y revolcaron todo y encontraron un ahorro que él tenía para comprar un auto. Lo dejaron, pudiéramos decir, en la calle en su propia casa. Ahora, ¿saben lo que pidió la hermana? Dice, eso, pues eso se pierde, eso se puede venir. Pero yo quiero que oren por él, porque él necesita a Cristo. Wow, su hermana. Muchas veces nuestra confianza tal es en lo físico, en lo material, que perdemos todo el panorama de lo espiritual. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en la vida si pierde su alma? Ustedes y yo conocemos a personas que no tienen a Cristo. Y ustedes están más preocupados en qué ganamos y qué más ganamos en este país que por la salvación de otros. ¿Cuál es tu actitud en medio de la prueba? Padre, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios grande y maravilloso. Eres un Dios que en las pruebas nos estás formando, desarrollando, madurándonos y estás creando un nuevo carácter. Dios, solo tú puedes en verdad darnos la fuerza para ir a través de estas cosas. Y este ejemplo que tú nos das, oh Dios, solo tenemos que decir que nos llenes de humildad para poder pasar, porque a veces son pruebas muy difíciles. Pero gracias, oh Dios, porque tú nos das todo lo que necesitamos para poder salir adelante. Dios, tú conoces a cada persona que estamos aquí esta mañana. Y mi oración, oh Dios, es que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, no solo para atesorar la enseñanza, pero para entender lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo. Y es mi oración que usted llegue a conocer al único Señor y Salvador. No una religión, no una iglesia, un Salvador, quien vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. ¿Conoce usted a Cristo? Si no es así y desea hacerlo, puede levantar su mano ahí donde está. Alguien se va a acercar y abrir la palabra de Dios y guiarle a los pies del Señor. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿cuál ha sido su actitud en medio de la prueba que pasaste o en la que te encuentras? Va a determinar mucho salir adelante. Padre, tú conoces, y no dudo, oh Dios, que en un grupo como el nuestro hay algunos con dificultades, problemas serios, familias atravesando con cosas que son muy difíciles. Dios, oro para que en verdad, en medio de todo esto, si no te conocen, esto ayude a que lleguen a tus pies. Pero si son tus hijos, que les ayudes a ver que lo que sigue, lo que tú sigues haciendo es formación en cada uno de nosotros. Danos ánimo, sabiduría, como también lo dices en este pasaje, para poder seguir hacia adelante en medio de pruebas que no dudo en muchos casos son muy difíciles. Recuerdo a nuestra hermana Mercedes en la muerte de su mamá
Oh Dios, trae consuelo y ánimo, porque solo tú puedes ayudarles a superar esto. Te damos gracias, oh Padre Celestial, y pedimos que nos lleves con bien ahora a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén.